Expulsaron a Pablo Escobar de un restaurante. Semanas después lo compró sin decir una palabra. Hoy te voy a contar la historia de Pablo Escobar y un restaurante exclusivo de Medellín. Un narcotraficante rechazado por un maître arrogante que subestimó completamente a quien estaba humillando. Esta historia de venganza calculada y poder tiene un final que nadie vio venir. Por favor, suscríbete a nuestro canal y comenta de dónde estás escuchando esta historia. El aire húmedo de Medellín se espesaba mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre el asfalto ardiente de la avenida La Playa. Era febrero de 1982 y la ciudad pulsaba con una energía extraña, como si presintiera los cambios que se avecinaban. Pablo Emilio Escobar Gaviria caminaba por las calles del centro con pasos seguros, pero había algo diferente en su manera de moverse aquella tarde. Sus ojos oscuros escaneaban cada rostro, cada esquina, como si midiera el territorio que pronto sería suyo. A los 33 años, Pablo ya había comenzado a forjar su imperio, pero aún no era el hombre que haría temblar a toda Colombia. Su ropa era modesta pero limpia, pantalones de tela gris, camisa blanca sin corbata y una chaqueta sport que había comprado en el centro comercial San Diego. No llevaba joyas ostentosas ni relojes caros. En aquellos días prefería pasar desapercibido, moverse entre las sombras mientras construía silenciosamente su red de poder. «Don Pablo, ¿estás seguro de que quiere ir precisamente ahí?», preguntó Álvaro, uno de sus hombres de confianza, señalando discretamente hacia el elegante restaurante El Nogal Dorado, que se alzaba al final de la cuadra. El establecimiento destacaba como una joya entre los edificios coloniales deteriorados del sector. Su fachada de ladrillo rojo brillaba bajo las luces amarillas del atardecer y las grandes ventanas de vidrio permitían ver el interior decorado con manteles blancos, candelabros de plata y cuadros de paisajes antioqueños. Era el tipo de lugar donde la élite paisa se reunía para cerrar negocios, celebrar aniversarios y mantener viva la ilusión de que Medellín seguía siendo la ciudad señorial de antaño. Pablo se detuvo por un momento, observando a través del cristal adentro. Hombres de trajes impecables conversaban animadamente mientras sostenían copas de whisky importado. Las mujeres lucían vestidos elegantes y perlas que brillaban suavemente bajo la luz de las lámparas. Todo irradiaba un aire de exclusividad que parecía diseñado para recordarle a los de afuera su lugar en el mundo. «Precisamente por eso quiero ir ahí, Álvaro», respondió Pablo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es hora de que estos señoritos sepan que hay nuevos jugadores en la ciudad». La lluvia arreció mientras se dirigían hacia la entrada principal. El portero, un hombre mayor vestido con uniforme impecable, los observó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pablo notó cómo sus ojos recorrían su vestimenta de arriba a abajo, haciendo cálculos silenciosos sobre su estatus social. «Buenas noches», saludó Pablo cortésmente. «Mesa para 4 personas, por favor». El portero dudó unos segundos antes de abrir la puerta de cristal emplomado. «¿Tienen reservación, señores?» «No, pero esperamos que tengan disponibilidad», respondió Pablo, manteniendo un tono amable pero firme. Una vez adentro, el contraste era aún más marcado. El aroma a comida francesa mezclado con el olor del tabaco cubano creaba una atmósfera sofisticada que parecía transportar a los comensales a un París lejano. Las conversaciones se desarrollaban en voz baja, salpicadas de risas contenidas y el tintineo ocasional de copas al chocar en brindis discretos. El maître, un hombre delgado, de bigote perfectamente recortado y traje negro impecable, se acercó con pasos medidos. Su nombre era Rodolfo Mendoza y llevaba 15 años trabajando en el Nogal Dorado, tiempo suficiente para desarrollar un instinto infalible para clasificar a los clientes según su importancia social y económica. «Buenas noches, caballeros», dijo con una sonrisa profesional que no ocultaba completamente su reticencia. «¿En qué puedo servirles?» «Necesitamos una mesa para 4», repitió Pablo, esta vez con un dejo de impaciencia.
Rodolfo consultó su libro de reservaciones con movimientos deliberadamente lentos, pasando las páginas como si buscara algo específico. En realidad, ya sabía que tenían mesas disponibles, pero algo en la apariencia de estos hombres le generaba desconfianza. No llevaban trajes de marca, sus zapatos no eran de cuero italiano, y había algo en su manera de hablar que no encajaba con la clientela habitual del restaurante. «Me temo que estamos completos esta noche», mintió finalmente, cerrando el libro con un golpe seco. «Quizás podrían intentar en la fonda antioqueña unas cuadras más abajo. Es un lugar más apropiado para ustedes». El silencio que siguió fue tan denso como el aire antes de una tormenta. Pablo sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza, pero su expresión permaneció impasible. A su lado, Álvaro y los otros dos hombres tensaron los músculos, listos para reaccionar ante cualquier señal de su jefe. «¿Apropiado?», preguntó Pablo, pronunciando cada sílaba con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. «Bueno, ustedes comprenderán». Rodolfo gesticuló vagamente hacia la ropa de Pablo. «El nogal dorado tiene ciertos estándares. Nuestros clientes esperan un ambiente particular y nosotros nos esforzamos por mantener, digamos, un nivel». Las conversaciones en las mesas cercanas comenzaron a disminuir. Algunos comensales voltearon discretamente para observar la escena que se desarrollaba junto a la entrada. Una mujer elegante con collar de perlas susurró algo al oído de su acompañante, quien sonrió con desdén mientras observaba a Pablo de reojo. «Entiendo perfectamente», dijo Pablo asintiendo lentamente. «Ustedes manejan un negocio exclusivo». «Exactamente», respondió Rodolfo, aliviado de que el malentendido pareciera resolverse sin mayores complicaciones. «Estoy seguro de que lo comprenden». Pablo se tomó un momento para observar el restaurante una vez más. Sus ojos se detuvieron en cada detalle. Las lámparas de cristal que colgaban del techo, los cuadros enmarcados en oro que decoraban las paredes, la barra de caoba maciza donde se exhibían botellas de licores importados, el piano de cola donde un músico interpretaba melodías suaves. Todo irradiaba dinero, poder y exclusividad. «Tienen razón», dijo finalmente. «Este lugar efectivamente mantiene ciertos estándares». Se dirigió hacia la puerta, seguido por sus hombres, pero justo antes de salir se volteó hacia Rodolfo con una sonrisa que helaba la sangre. «Dígame, Rodolfo», leyó el nombre en la placa dorada que llevaba en el pecho. «¿Quién es el dueño de este establecimiento?» «El señor Eduardo Villamizar», respondió el maître sorprendido por la pregunta. «Es uno de los empresarios más respetados de la ciudad». «Eduardo Villamizar», repitió Pablo como saboreando el nombre. «Dígale que Pablo Escobar estuvo aquí esta noche y que no olvidamos las lecciones que nos enseñan». La lluvia había cesado cuando salieron del restaurante. Las calles brillaban bajo las luces de neón de los establecimientos cercanos, y el aire nocturno llevaba consigo el aroma a tierra mojada que caracterizaba las noches paisas. Pablo caminó en silencio durante varias cuadras, perdido en sus pensamientos, mientras sus hombres lo seguían manteniendo una distancia respetuosa. «¿Qué hacemos, don Pablo?», preguntó finalmente Álvaro cuando llegaron al automóvil. Pablo se detuvo con la mano en la manija de la puerta y miró hacia atrás, hacia el resplandor dorado del restaurante que se distinguía a lo lejos. «Nada por ahora», respondió con una calma que sus hombres ya habían aprendido a interpretar como peligrosa. «Pero anota el nombre Eduardo Villamizar y averigua todo lo que puedas sobre el nogal dorado. ¡Todo!». Aquella noche, mientras Medellín se sumía en un sueño inquieto, Pablo Escobar permaneció despierto en su modesta casa del barrio La Paz. Sentado en su estudio, rodeado de mapas de la ciudad y listas de contactos, trazaba líneas invisibles sobre el papel. Cada rechazo, cada humillación, cada puerta cerrada se convertía en combustible para su ambición. No sabía que en pocos años su nombre se convertiría en sinónimo de poder absoluto en Colombia. No podía imaginar que pronto tendría tanto dinero que necesitaría enterrarlo en el campo,
porque no habría bancos suficientes para contenerlo. Pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Nadie volvería a tratarlo como a un ciudadano de segunda clase. La historia de El Nogal Dorado apenas comenzaba, y Eduardo Villamizar no tenía idea de que acababa de convertirse en parte de una lección que cambiaría para siempre la forma en que el poder se ejercía en Medellín. 3 días después de la humillación en El Nogal Dorado, Pablo Escobar se encontraba en una mesa de madera rústica en el segundo piso de una pequeña oficina del barrio Guayaquil. El lugar era deliberadamente modesto: paredes de ladrillo sin revocar, ventanas sin cortinas y muebles que cualquiera podría encontrar en un mercado de pulgas. Nada que llamara la atención de las autoridades o de los curiosos. Álvaro Herrera entró al cuarto cargando una carpeta manila abultada y una expresión de satisfacción en el rostro. A los 28 años, Álvaro había demostrado ser uno de los hombres más valiosos en el círculo íntimo de Pablo, no solo por su lealtad incondicional, sino por su habilidad excepcional para obtener información que otros considerarían imposible de conseguir. «Don Pablo, tengo todo lo que me pidió», anunció colocando la carpeta sobre la mesa con cuidado ceremonial. Pablo levantó la vista del periódico El Colombiano que había estado leyendo. La primera página hablaba sobre las tensiones políticas que se vivían en el país, pero su mente estaba completamente enfocada en asuntos más personales y urgentes. «Siéntate y cuéntame», dijo apartando el periódico y encendiendo un cigarrillo Marlboro. Álvaro abrió la carpeta y comenzó a extraer documentos, fotografías y notas manuscritas con la precisión de un cirujano. Eduardo Villamizar, 54 años, casado con Esperanza Restrepo de Villamizar desde hace 26 años. Tienen 3 hijos: Eduardo Jr. de 24 años que estudió Administración de Empresas en los Andes, María Esperanza de 22 que está terminando Arquitectura en la Universidad Pontificia Bolivariana, y Andrés de 19 que estudia Derecho en la misma universidad. Pablo asintió mientras exhalaba el humo lentamente, sus ojos fijos en una fotografía familiar que mostraba a los Villamizar posando en lo que parecía ser una reunión social elegante. La familia vive en El Poblado, en una casa de 2 pisos que compraron en 1968, continuó Álvaro. La propiedad está evaluada en aproximadamente 8 millones de pesos. Tienen 2 carros, un Mercedes-Benz 280, modelo 1979, y un Chevrolet Chevette para los muchachos y los negocios. Ahí es donde se pone interesante, don Pablo», interrumpió Pablo, apagando el cigarrillo en un cenicero de vidrio. Álvaro sonrió mientras extraía varios documentos comerciales. «Eduardo Villamizar no es tan rico como aparenta. El Nogal Dorado es prácticamente todo lo que tiene de valor real». Pablo se inclinó hacia adelante, súbitamente interesado. «Explícame eso». «El restaurante lo abrió hace 8 años, en 1974, con una inversión inicial de 3 millones de pesos que consiguió vendiendo unas tierras que había heredado de su padre en Envigado. Durante los primeros 5 años le fue muy bien, pero desde 1979 ha tenido problemas financieros serios». Álvaro desplegó varios estados financieros fotocopiados que había conseguido a través de un contacto en el banco. Debe 2.400.000 pesos al Banco de Colombia, 1.800.000 al Banco Popular y tiene deudas menores con varios proveedores que suman otros 600.000 pesos. En total, debe cerca de 5 millones de pesos. Y el valor real del restaurante, según la Cámara de Comercio, el establecimiento está evaluado en 6.500.000 pesos, incluyendo el local, el equipamiento y la clientela. Pero esa es una evaluación optimista. En el mercado actual, con las deudas que tiene, probablemente no conseguiría más de 5 millones. Pablo se recostó en su silla procesando la información. Una sonrisa comenzó a formarse en sus labios mientras los números cobraban sentido en su mente. «O sea que está ahogado en deudas». «Exactamente. Y hay algo más». Álvaro bajó la voz aunque estaban solos.
Hablé con mi contacto en el Banco de Colombia. Me dijo que Villamizar ha estado pidiendo prórroga tras prórroga. Ya le dieron 2 extensiones, pero el banco está perdiendo la paciencia. Si no paga por lo menos el 50% de lo que debe en los próximos 3 meses, van a embargarle el restaurante. Pablo se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle. Abajo, las vendedoras ambulantes ofrecían frutas y dulces a los transeúntes, mientras los buses urbanos escupían humo negro al acelerar cuesta arriba. Era un contraste perfecto con el mundo elegante del Nogal Dorado, y esa ironía no se le escapaba. ¿Qué más averiguaste sobre él? Eduardo Villamizar viene de familia de abolengo, pero su padre perdió la mayor parte de la fortuna familiar en malas inversiones textileras a principios de los 60. Eduardo se crió con todos los privilegios. Estudió en los mejores colegios, fue a fiestas en los mejores clubes, pero cuando heredó, no quedaba mucho más que el nombre y las conexiones sociales. Álvaro pasó las páginas de su libreta hasta encontrar la información que buscaba. El restaurante fue su intento de recuperar el estatus familiar. Invirtió todo lo que tenía y pidió prestado lo que no tenía. Los primeros años fueron buenos porque la economía estaba en auge y la gente tenía dinero para gastar en lujos, pero con la crisis económica de los últimos años, su clientela se ha reducido considerablemente. ¿Y el personal del restaurante?, continuó Álvaro. Tiene 12 empleados fijos. Rodolfo Mendoza, el maître que nos atendió. 2 cocineros, 1 principal y 1 auxiliar. 4 meseros. 2 personas en la barra, 1 cajera, 1 portero y 1 mujer que se encarga de la limpieza. La mayoría lleva varios años trabajando ahí y están preocupados por la situación económica del restaurante. Pablo regresó a la mesa y tomó la fotografía de la familia Villamizar. Los estudió detenidamente. El padre con su aspecto distinguido, pero ligeramente cansado. La madre con su elegancia conservadora. Los hijos con esa seguridad que solo da haber crecido sin preocupaciones económicas. ¿Qué tipo de persona es Eduardo? ¿Cómo lo ven sus empleados? Según lo que pude averiguar, es un hombre correcto, pero arrogante. Trata bien a su familia y no es abusivo con los empleados, pero tiene esa actitud típica de la gente que se cree superior por haber nacido en cuna de oro. Rodolfo, el maître, me contó que siempre les dice a los empleados que mantengan el nivel del restaurante, que no permitan que entre cualquier tipo de gente. ¿Te dijo eso específicamente? Sí, don Pablo. Al parecer, después de que nosotros nos fuimos esa noche, Eduardo llegó al restaurante como a las 10:30. Rodolfo le contó lo que había pasado y Eduardo lo felicitó por haber mantenido los estándares del establecimiento. Dijo textualmente: «No podemos permitir que estos nuevos ricos arruinen el ambiente que tanto nos ha costado crear». Pablo sintió que la rabia volvía a encenderse en su pecho, pero la controló. Ya no era momento para la ira. Era momento para la planificación. «Nuevos ricos», repitió con una sonrisa fría. Interesante elección de palabras. Se dirigió hacia un pequeño archivador y extrajo una libreta de cuero negro donde llevaba sus cuentas personales. Pasó varias páginas hasta encontrar lo que buscaba. «Álvaro, necesito que hagas algo más por mí». «Lo que usted diga, don Pablo. Quiero que averigües exactamente cuándo vencen sus deudas con cada banco. Quiero fechas precisas, montos exactos y quiero saber qué banquero maneja cada cuenta». Álvaro anotó las instrucciones en su libreta. «También quiero que investigues a fondo a cada uno de los empleados del restaurante, sus situaciones económicas, sus familias, sus problemas, sus sueños, especialmente a Rodolfo. ¿Algo específico que deba buscar?» Pablo cerró su libreta y la guardó de vuelta en el archivador. «Quiero saber qué necesita cada uno de esos empleados. ¿Qué los mantiene despiertos por las noches? ¿Qué los haría cambiar de lealtades? ¿Qué los motivaría a ayudar a un extraño?» Álvaro terminó de anotar y cerró su libreta. «¿Cuánto tiempo tengo?» «2 semanas». «Y, Álvaro», Pablo se acercó a la ventana nuevamente. «Quiero que esto se maneje con absoluta discreción. Nadie, absolutamente nadie,
debe sospechar que estamos interesados en el Nogal Dorado o en Eduardo Villamizar. Entendido, don Pablo. Una cosa más. Averigua cuáles son los restaurantes favoritos de la familia Villamizar cuando no van al suyo propio, donde celebran ocasiones especiales, donde llevan a invitados importantes. Mientras Álvaro recogía sus documentos y se preparaba para salir, Pablo permaneció junto a la ventana observando el movimiento de la calle. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen clara. Eduardo Villamizar había cometido el error de subestimar a un hombre que nunca olvidaba una humillación y que tenía los recursos para convertir cualquier ofensa en una lección memorable. Aquella tarde, mientras las nubes se acumulaban sobre Medellín, anunciando otra de las lluvias vespertinas características de la ciudad, Pablo Escobar comenzó a tejer una red que convertiría la arrogancia de Eduardo Villamizar en su propia perdición. No sabía aún exactamente cómo se desarrollaría su plan, pero tenía la certeza absoluta de que el Nogal Dorado pronto tendría un nuevo dueño. Y esta vez, cuando Pablo Escobar pidiera una mesa, nadie se atrevería a negarle la entrada. 2 semanas después, el despacho del licenciado Hernán Gutiérrez, uno de los abogados más discretos de Medellín, se llenó del aroma a café recién molido y del humo de los cigarrillos premium que Pablo había comenzado a fumar desde que sus ingresos se lo permitían. Era un miércoles por la mañana y las calles aún estaban húmedas por la lluvia nocturna que había lavado el smog de la ciudad. Pablo vestía de manera impecable, traje gris oscuro de corte italiano, camisa blanca recién planchada y una corbata de seda azul marino. Ya no era el hombre modestamente vestido que había sido rechazado en el Nogal Dorado. En pocas semanas, su negocio había experimentado un crecimiento exponencial que le permitía permitirse ciertos lujos, aunque aún mantenía un perfil relativamente bajo. Licenciado Gutiérrez, dijo Pablo acomodándose en la silla de cuero frente al escritorio de caoba. Necesito que maneje una transacción completamente legal, pero que requiere absoluta discreción. Hernán Gutiérrez, un hombre de 60 años con el cabello completamente cano y gafas de marco dorado, había desarrollado una reputación envidiable por manejar los asuntos legales de empresarios que preferían mantener sus nombres fuera de los periódicos. No hacía preguntas innecesarias y cobraba bien por su silencio profesional. Por supuesto, don Pablo. ¿En qué puedo servirle? Pablo extrajo de su maletín una carpeta de cuero negro y la colocó sobre el escritorio. Quiero comprar un restaurante, pero no quiero que el vendedor sepa quién es el comprador hasta el momento de la firma. Eso se puede manejar fácilmente a través de una sociedad pantalla, respondió Gutiérrez, tomando notas en un bloc amarillo. ¿Cuál es el establecimiento? El Nogal Dorado, en la avenida La Playa. Gutiérrez levantó las cejas, sorprendido. Conocía el restaurante por su reputación de exclusividad. Es un establecimiento costoso, don Pablo, y tengo entendido que no está en venta. Pablo sonrió con esa expresión que sus asociados habían aprendido a interpretar como peligrosa. Todo está en venta, licenciado. Solo es cuestión de encontrar el precio correcto. Abrió la carpeta y extrajo los documentos que Álvaro había compilado durante las 2 semanas anteriores: estados financieros, reportes de deudas, fechas de vencimiento y algo más valioso: información detallada sobre la situación personal de Eduardo Villamizar. El señor Villamizar debe 5 millones de pesos y tiene 3 meses para pagar o le embargan el restaurante. Yo quiero ofrecerle una salida elegante antes de que eso suceda. Gutiérrez revisó los documentos con la meticulosidad de un contador. Después de 15 minutos de lectura silenciosa, se quitó las gafas y las limpió lentamente. Es una situación delicada, don Pablo. ¿Cuánto está dispuesto a ofrecer? 6.500.000 pesos cash, sin financiamiento, sin condiciones complicadas. Dinero en efectivo que puede usar inmediatamente para pagar sus deudas y empezar de nuevo en otro negocio. Es una oferta muy generosa. El restaurante no vale más de 5 millones en el mercado actual. Exactamente. Le estoy ofreciendo 1,5 millones más de lo que vale a cambio de una transacción rápida y discreta.
Pablo se levantó y caminó hacia la ventana del despacho que ofrecía una vista panorámica del centro de Medellín. Desde esa altura podía ver el movimiento de las personas que transitaban por las calles, cada una con sus problemas, sus ambiciones, sus secretos. Licenciado, quiero que la oferta se presente a través de una empresa que se llamará Inversiones Doradal S.A. Usted será el representante legal y el único contacto con Villamizar. Y si pregunta sobre los verdaderos propietarios de la empresa, le dice que son inversionistas extranjeros interesados en el mercado gastronómico colombiano que prefieren mantener el anonimato hasta conocer mejor el mercado local. Gutiérrez anotó todo meticulosamente. ¿Cuándo quiere que presente la oferta? Pablo consultó su reloj Rolex Submariner, una adquisición reciente que había comenzado a usar como símbolo discreto de su creciente prosperidad. Mañana por la mañana. Y licenciado, se volteó desde la ventana con una expresión seria. Es muy importante que Villamizar no sospeche nada hasta el momento de la firma. La oferta debe parecer una bendición caída del cielo, no una trampa. Al día siguiente, Eduardo Villamizar se encontraba en su oficina detrás del restaurante, revisando por enésima vez las cuentas que no cuadraban, cuando Rodolfo tocó a la puerta. «Don Eduardo, hay un abogado que quiere hablar con usted. Dice que representa a unos inversionistas internacionales». Eduardo levantó la vista de los libros contables que había estado estudiando con creciente desesperación. En las últimas semanas había perdido peso y se notaba en sus mejillas hundidas y en la manera como le quedaba el traje. «Inversionistas internacionales. ¿Qué quieren?» «No me lo dijo, pero insiste en que es algo que le va a interesar mucho». Eduardo se arregló la corbata y se alisó el cabello antes de salir a recibir al visitante. Hernán Gutiérrez lo esperaba en una de las mesas del comedor principal, vestido con un traje impecable y portando un maletín de cuero negro. «Señor Villamizar, soy el licenciado Hernán Gutiérrez. Represento a un grupo de inversionistas que están muy interesados en su establecimiento». Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. Durante meses había fantaseado con que apareciera alguien interesado en comprar el restaurante, pero nunca había hecho nada concreto para ponerlo en venta. «Por favor, tome asiento. ¿En qué puedo ayudarle?» Gutiérrez abrió su maletín y extrajo una carpeta manila. «Mis clientes han estado evaluando oportunidades de inversión en el sector gastronómico colombiano. El Nogal Dorado ha llamado su atención por su excelente reputación y su ubicación privilegiada. Sus clientes son extranjeros, inversionistas europeos con experiencia en el sector de restaurantes de lujo. Prefieren mantener el anonimato durante las negociaciones preliminares, pero puedo asegurarle que son personas serias, con recursos suficientes para cualquier transacción». Eduardo trataba de mantener la compostura, pero por dentro sentía una mezcla de esperanza y ansiedad que no había experimentado en meses. «¿Y qué tipo de propuesta tienen en mente?» Gutiérrez sonrió y abrió la carpeta. «Una compra total del establecimiento, incluyendo el local, todo el equipamiento, la marca, la clientela y, por supuesto, la posibilidad de que usted permanezca como administrador si así lo desea. ¿Y cuál sería la oferta?» Gutiérrez extrajo un documento oficial y lo colocó sobre la mesa. 6.500.000 en efectivo, sin financiamiento. El dinero se puede transferir en un plazo máximo de 5 días hábiles después de firmado el contrato. Eduardo sintió que las piernas se le aflojaban. La cantidad era 1,5 millones más de lo que él había calculado que valía el restaurante en el mejor de los casos. Es una oferta muy generosa», logró decir después de unos segundos. «Mis clientes entienden que están pagando no solo por los activos físicos, sino por la reputación que usted ha construido durante estos años. Consideran que es una inversión que vale la pena». Eduardo tomó el documento y lo leyó línea por línea. Todo parecía estar en orden. Términos claros, condiciones razonables y, lo más importante, una cantidad de dinero que le permitiría no solo pagar todas sus deudas, sino empezar una nueva vida sin las presiones financieras que lo habían estado ahogando. «¿Cuánto tiempo tengo para pensarlo?» «Mis clientes están evaluando otras oportunidades de inversión en la ciudad»,
respondió Gutiérrez con un tono que sugería urgencia sin presionar demasiado. ¿Les gustaría tener una respuesta en un plazo máximo de 3 días? Eduardo asintió, tratando de procesar toda la información. Licenciado, ¿puedo preguntarle cómo llegaron mis clientes a conocer mi restaurante? Han estado haciendo investigación de mercado durante varios meses. El Nogal Dorado apareció consistentemente en las listas de los mejores restaurantes de Medellín. Consideran que tiene el tipo de clientela y reputación que buscan para su primera inversión en Colombia. Después de que Gutiérrez se fuera, Eduardo permaneció sentado en la mesa vacía, mirando el documento que podía cambiar su vida. Por primera vez en meses, se permitió imaginar un futuro sin deudas, sin la constante presión de los bancos, sin las noches de insomnio calculando cómo pagar a los proveedores. No tenía idea de que en una oficina modesta del barrio Guayaquil, Pablo Escobar esperaba pacientemente el reporte de su abogado, saboreando por anticipado el momento en que Eduardo Villamizar descubriría la verdadera identidad del hombre que estaba a punto de convertirse en su salvador y al mismo tiempo en la personificación de su humillación. La trampa estaba tendida y la presa estaba a punto de caminar directo hacia ella. Si esta historia te ha cautivado tanto como a nosotros al contarla, sería una gran honra tenerte como parte de nuestra familia de oyentes. Al suscribirte, nos ayudas a seguir trayendo estas historias fascinantes que muestran cómo el poder y la venganza pueden cambiar el destino de las personas. Tu apoyo significa mucho para nosotros y cada suscripción nos motiva a investigar más a fondo estos episodios increíbles de la historia. Únete a nuestra comunidad y no te pierdas ni un solo capítulo de estas narrativas que revelan los secretos mejor guardados del pasado. Y ahora, descubre qué otros secretos oscuros guarda la historia de Pablo Escobar y cómo sus acciones transformaron para siempre el panorama de Colombia. 5 días después de haber firmado el contrato de venta, Eduardo Villamizar llegó a El Nogal Dorado con una sensación de alivio que no había experimentado en años. El dinero ya estaba en su cuenta bancaria, todas sus deudas habían sido pagadas, y por primera vez desde que abrió el restaurante, podía dormir tranquilo, sin la constante presión de los acreedores. Era un viernes por la tarde, y según lo acordado, ese día conocería finalmente a los misteriosos inversionistas europeos que habían comprado su establecimiento. El licenciado Gutiérrez le había informado que querían hacer una visita de reconocimiento antes de tomar posesión oficial el lunes siguiente. Eduardo había vestido su mejor traje para la ocasión, un conjunto azul marino que guardaba para las ocasiones más especiales, una camisa blanca recién planchada por Esperanza y los zapatos de cuero italiano que había comprado en mejores tiempos. Se sentía optimista y agradecido. Los nuevos propietarios habían sido más que generosos y le habían ofrecido quedarse como gerente general, con un salario excelente. «Rodolfo», llamó al maître mientras ajustaba los últimos detalles de la decoración. «Cuando lleguen los nuevos propietarios, quiero que todo esté perfecto. Que se den cuenta de que hicieron una excelente inversión». «Por supuesto, don Eduardo». «¿A qué hora dijo el licenciado que llegarían?» «A las 7 en punto. Y recuerda, estos son empresarios europeos muy refinados. Debemos causarles la mejor impresión posible». El restaurante brillaba como una joya. Los manteles blancos estaban perfectamente planchados. La cristalería relucía bajo las luces doradas y el aroma de los platos especiales que Eduardo había ordenado preparar llenaba el ambiente con promesas de una velada memorable. A las 7 en punto exactas, el licenciado Gutiérrez entró al restaurante acompañado de un hombre que Eduardo no reconoció inmediatamente. El visitante vestía un traje gris antracita, de corte impecable, camisa blanca y una corbata de seda azul. Su presencia irradiaba confianza y poder, y había algo en su manera de moverse que sugería que estaba acostumbrado a que las cosas se hicieran a su manera. «Señor Villamizar», dijo Gutiérrez, «permítame presentarle al señor Pablo Escobar, el principal inversionista del grupo que adquirió su restaurante». Eduardo extendió la mano con una sonrisa cordial, pero algo en el nombre le resultaba familiar.
No podía ubicar exactamente dónde había escuchado ese nombre antes, pero había una sensación incómoda que no lograba identificar. Mucho gusto, señor Escobar. Es un honor conocer finalmente al hombre que... La frase se le congeló en los labios cuando Pablo sonrió. Era una sonrisa que Eduardo había visto antes en circunstancias muy diferentes. De repente, como un rayo que ilumina un paisaje oscuro, todos los detalles se encajaron. El hombre modestamente vestido que había llegado 4 semanas atrás, pidiendo una mesa, la forma en que Rodolfo lo había rechazado, el nombre que el visitante había dejado antes de irse: Pablo Escobar. El color se desvaneció completamente del rostro de Eduardo. Sintió que las piernas se le aflojaban y tuvo que apoyarse discretamente en el respaldo de una silla para no tambalearse. «Veo que me recuerda», dijo Pablo con esa misma sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué buena memoria tiene, don Eduardo». Yo no... Eduardo balbuceó, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. «No se preocupe, don Eduardo. No he venido a crear problemas. Al contrario, creo que he resuelto todos sus problemas financieros de una manera muy elegante». Pablo caminó lentamente por el restaurante, observando cada detalle con la mirada de un propietario que evalúa su nueva adquisición. Sus pasos resonaban sobre el piso de mármol, con un eco que parecía amplificarse en el silencio tenso que había caído sobre el lugar. «Es un lugar muy hermoso», comentó, deteniéndose frente a una de las pinturas que decoraban las paredes. «Entiendo perfectamente por qué mantienen ciertos estándares». Eduardo sentía que el mundo se desplomaba a su alrededor. Toda la alegría y el alivio que había sentido durante los últimos días se evaporaron como agua en el desierto. En su lugar quedó una sensación de humillación tan profunda que le quitaba el aliento. «Señor Escobar, lo que pasó esa noche...» Pablo levantó una mano para silenciarlo. «No hay necesidad de explicaciones, don Eduardo. Usted tiene un negocio que mantiene ciertos estándares y yo tengo el dinero para comprar ese negocio. Es una transacción comercial perfectamente normal». Se acercó a la mesa donde había estado sentado Gutiérrez durante las negociaciones y se acomodó en la misma silla. «De hecho, quiero agradecerle por la lección que me enseñó esa noche. Me hizo entender que en esta ciudad hay lugares donde el dinero es más importante que los apellidos, y resulta que yo tengo mucho dinero». Eduardo miraba la escena como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Rodolfo, que había presenciado toda la conversación desde una distancia respetuosa, tenía el rostro completamente pálido. Él también había recordado al hombre que habían rechazado semanas atrás. «Siéntese, don Eduardo», invitó Pablo, señalando la silla frente a él. «Tenemos que hablar sobre el futuro de este establecimiento». Eduardo se sentó mecánicamente, sintiéndose como un títere manejado por hilos invisibles. «Como nuevo propietario de El Nogal Dorado, tengo algunos cambios en mente», continuó Pablo. «Primero, quiero que sepan que aprecio mucho la calidad del servicio que han venido ofreciendo. Es exactamente el tipo de atención al detalle que busco en mis negocios». Hizo una pausa para encender un cigarrillo, tomándose su tiempo para crear el efecto deseado. «Sin embargo, creo que algunos criterios de selección de clientela necesitan ser revisados. A partir del lunes, este restaurante estará abierto para cualquier persona que pueda pagar la cuenta y que se comporte de manera respetuosa». Eduardo asintió en silencio, incapaz de encontrar palabras para responder. «En cuanto a su posición como gerente general, don Eduardo, la oferta sigue en pie. De hecho, aumentaré su salario en un 20%. Considérelo una compensación por la experiencia que adquirió manejando este tipo de clientela exclusiva». La ironía en sus palabras era tan evidente que resultaba casi física. «Rodolfo», Pablo se dirigió al maître, que se acercó nerviosamente. «Usted también puede quedarse en su posición, pero quiero que entienda muy claramente cuáles son las nuevas reglas de este establecimiento». «Sí, señor. A partir de ahora, cuando alguien llegue pidiendo una mesa, la única pregunta que debe hacer es si tenemos disponibilidad. No importa cómo estén vestidos, no importa su apellido, no importa si los conoce de antes o no. ¿Está claro?».
Perfectamente claro, señor. Pablo se levantó y caminó hacia la entrada del restaurante. Se detuvo exactamente en el mismo lugar donde había estado parado 4 semanas atrás, cuando Rodolfo le había sugerido que probara la fonda antioqueña, porque era un lugar más apropiado para él. Don Eduardo, hay algo que quiero que entienda muy bien, dijo volteándose para mirarlo directamente a los ojos. Yo no compré este restaurante por venganza. Lo compré porque es un buen negocio y porque quiero que la gente de esta ciudad sepa que Pablo Escobar siempre paga sus deudas, tanto las buenas como las malas. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo una vez más. El lunes por la noche vendré a cenar con mi familia. Espero que tengan disponible la mejor mesa de la casa. Y Rodolfo sonrió con esa expresión que ya se había vuelto su marca registrada. Esta vez no olvide preguntarme si tengo reservación. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave que resonó como un trueno en el silencio absoluto que había quedado en el nogal dorado. Eduardo permaneció sentado en su silla mirando hacia la puerta, por donde había salido el hombre que acababa de demostrarle que en el nuevo Medellín que estaba naciendo el poder real no residía en los apellidos antiguos ni en las tradiciones familiares. Decidía en la capacidad de convertir cada humillación en una oportunidad, cada rechazo en una motivación y cada no en un sí, pronunciado con diferente voz. Pablo Escobar había comprado más que un restaurante esa tarde. Había comprado una lección para toda la ciudad. En la Colombia que se avecinaba, las reglas del juego habían cambiado para siempre, y él era quien las escribía.